Mis amados hermanos, sean bienvenidos a esta su casa. Les doy la cordial bienvenida a todos. Iglesia Bautista Obra de Dios, muy linda tarde. Espero que estén de verdad muy bien, ¿no? Ha estado haciendo calor, de repente lloviznando, pero el Señor nos permite ya llegar a este momento para alabar juntos al Señor. Salmo 96, primeros versos. Canten al Señor nueva canción, que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor, alaben su nombre y cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Gracias al Señor porque en Él tenemos salvación y porque además nos da el privilegio de poder alabarle juntos. Así que vamos a alabar a nuestro Padre, vamos a cantar este coro que lleva por título Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Siempre resplandecerá. Bello es el Señor con nosotros, bella su palabra, y gratitud debe haber en nuestro corazón porque nos permite gozar, disfrutar de ella. Y hemos estado hablando, hermanos, sobre los músculos en la iglesia, los músculos en el cuerpo de Cristo. Hemos dicho que los músculos le permiten al cuerpo funcionar.
Los músculos son necesarios para que el cuerpo se mueva, para que el cuerpo funcione de manera correcta. En la iglesia, cuando hablamos de músculos, estamos hablando probablemente de estas actividades que constituyen el moverse de la iglesia, estas actividades que nos ayudan a funcionar como debemos. Dijimos que la principal o la fundamental función de la iglesia como tal es la proclamación de la palabra de Dios, y esto lo llevamos a cabo a través de la predicación y de la enseñanza. También hablamos de la importancia del evangelismo, de las misiones. Mencionamos un par de músculos más como la adoración, la oración, y el día de ayer, si no mal recuerdo, hablamos sobre el discipulado. El día de hoy vamos a hablar de otro músculo del cuerpo de Cristo, y es el pastorado. El pastorado. Ahora, los hijos de Dios, si yo bien entiendo lo que la palabra del Señor dice, estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Somos llamados a satisfacer las necesidades que tenemos los unos con los otros. Y es importante que podamos entonces acercarnos a este tema pensando precisamente en eso. No solamente en el pastoreo, viéndolo como un don en cuanto a aquel que es el pastor o el anciano en la iglesia, sino pensando, hermano, en cómo es importante que en la iglesia nos pastoreemos los unos con los otros. Así que antes de entrar directamente al tema, yo quiero invitarle a orar. Así que incline su rostro, cierre sus ojos, acompáñeme a hacer una oración, por favor. Padre, quiero suplicarte en el nombre de Cristo que tú guíes lo que nosotros habremos de meditar en este momento. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos muestre, Señor, lo que tienes para nosotros, y podamos comprender de forma clara la importancia, Señor, de pastorearnos unos a otros. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro cada vez le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. ¿Sabe? Cuando yo leo esto, no puedo evitar dejar de pensar en lo que Pedro pudo estar sintiendo en su corazón. Pero en realidad Jesús no está agrediendo a Pedro, ni siquiera es que esté dudando de él. Lo que yo entiendo que el Señor le está diciendo a Pedro es, Pedro, tú eres un pastor. Tú eres un pastor y debes de cuidar al rebaño. Pedro, si tú realmente me amas, entonces cuida a mi iglesia, pastorea a mi rebaño. Pastorear, hermano, involucra alimentar, tiene que ver con dirigir al rebaño. Pedro en su primera carta escribe en el capítulo 5, versículo 2, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Hechos en el capítulo 20, verso 28 dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia. Hermanos, cuando yo leo esto me queda claro que el pastorado no tiene que ver únicamente con un don, ni tiene que ver únicamente con la tarea de una persona en particular o en especial. En realidad también podemos entender este cuidado los unos con los otros. Cuando nosotros como hijos de Dios, como hermanos en la fe, nos cuidamos unos a otros, lo que estamos haciendo es pastorearnos, es ser pastores los unos de los otros. El rebaño del Señor en sí está llamado a pastorearse, a cuidarse entre sí. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 3, verso 17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo?
Cuando yo leo esto, hermano, es como si el Señor nos estuviera diciendo, ¿cómo podría decir alguno de nosotros que ama a Dios si no muestra interés para nada en las personas? ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios si no muestra interés por su prójimo, por su propio hermano? Al relacionarnos con los demás, nosotros debemos buscar tiempo para conocer a la gente y quizá pues poder conocer sus heridas, saber cuáles son sus necesidades. Fíjese cómo el Señor, a través de su palabra, nos invita a cuidarnos, a protegernos, a preocuparnos los unos por los otros. Ahora, hermano, esto de verdad es algo divino porque no es algo que se dé otra vez de manera natural o normal en la vida del ser humano. Si hasta entre familia, a veces en vez de apoyarnos, nos tiramos duro. Cuando se trata de dinero, en muchas ocasiones, y tristemente lo digo, puede más nuestra cartera, nuestro bolsillo, que los lazos que nos unen. Y hermano, de verdad, tengamos cuidado en no ser injustos, en no ser arbitrarios, en no ser encajosos. No te aproveches de las situaciones, no abuses. Piensa más bien en cómo ayudar, no en cómo molestar a tu prójimo. Tenemos que buscar la manera de cuidarnos y apoyarnos unos a otros, no estar pensando qué le puedo sacar a mi hermano o en qué me puede ayudar, sino en qué puedo ayudar, cómo lo puedo apoyar. Por eso las relaciones son tan importantes. Cuando nosotros cuidamos nuestras relaciones, las relaciones comienzan a fortalecerse, a crecer. Y cuando hacemos esto, entonces podemos llegar a momentos íntimos en los que hablamos de las cosas que lastiman nuestro corazón, de las necesidades que tenemos, de las preocupaciones que en muchas ocasiones quizá incluso nos quitan el sueño. Si usted sabe, hermano, las necesidades de alguien, si usted sabe, se ha dado cuenta que algún hermano se está apartando del Señor y por ende se está apartando de la iglesia, porque por lo regular esto es así. Cuando alguien se aparta de la iglesia, cuando alguien deja de venir o de congregarse, hermano, es porque está lejos de Dios. Y sí, esas personas pueden buscar un montón de pretextos y por lo regular van a buscar como siempre a quién culpar, a quién echarle la culpa. Y ese puede ser el pastor, puede ser la iglesia, puede ser cualquiera, porque lo que esa gente busca en realidad es alejarse de la iglesia porque ya están lejos de Dios. Y se sienten mal, no están cómodos, no están tranquilos. Y el ser humano tiende a buscar excusas, pretextos. Trata de engañarse, aunque no lo puedan lograr. Aunque muy en el fondo de su corazón saben que están lejos de la iglesia porque están lejos del Señor. Pero hermano, cuando alguien se aleja, en lugar de decirle, uy, qué milagro, va a llover o con razón llovió, mejor preocúpate por ellos, pregunta cómo están. Si tú te estás dando cuenta que algo está pasando, ayúdale, hermano, ministralo en su necesidad. Puede ser simplemente a través de un consejo, a través de una oración, puede ser muchas veces de verdad también llamándole la atención, corrigiendo alguna actitud que no sea correcta, hablándole en amor, llamándole a cuentas, satisfaciendo alguna necesidad. Pero cuando tú haces esto, le estás ayudando a tu hermano a regresar a la iglesia, a regresar a su comunión con Dios. Oigan, si yo entiendo bien, hermanos, todos debemos participar en este proceso de pastoreo. Todos debemos participar en esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 dice que el Señor es el príncipe de los pastores. Ahora, cuando yo leo que Cristo es el príncipe de los pastores, para mí esto tiene algunas implicaciones. Y es que si Él es el príncipe de los pastores, entonces todos nosotros, somos sus ayudantes. Todos nosotros tenemos que involucrarnos en el cuidado de las ovejas y ver por las necesidades de los integrantes, de los miembros del cuerpo de Cristo, porque todos somos llamados a cuidarnos los unos a los otros. ¿Sabe? Muchas veces esto simplemente se le deja a una sola persona. Por supuesto que es el pastor.
Hay muchos incluso que no solamente no son conscientes de su responsabilidad y de la responsabilidad que tienen, el compromiso que hicieron de velar por el bienestar de los hermanos, de su prójimo, sino que además no cree que otros lo puedan ministrar excepto el pastor. Hay mucha gente que si el pastor no va y ora por ellos, parece que la oración no cuenta o no vale. Que cuando alguien está enfermo, si un miembro de la iglesia, un diácono, un ministro o cualquier miembro los visita, es como si la visita fuera de chocolate, decimos en mi rancho. Porque la única visita que cuenta es la del pastor, hermano, no hay nada más equivocado que eso. Cuando alguien te asiste, cuando alguien te visita, cuando alguien te llama por teléfono, cuando alguien va y te busca, cuando alguien hace una oración por ti, te está pastoreando, te está ministrando, está siendo un brazo extendido de la iglesia para cuidarte, para apoyarte, para pastorearte. Y hasta donde yo entiendo, todos somos llamados a eso. Es importante, mi amado hermano, que lo entendamos. Es importante que asumamos que tenemos que involucrarnos en el cuidado de las ovejas. Por eso desde pequeños nosotros, por ejemplo, presentamos a los niños. Nosotros no los bautizamos porque creemos que el bautismo tiene que ser una decisión consciente después de haber nacido de nuevo, porque esto es una decisión en el sentido de que queremos obedecer a Cristo, y el primer acto, el primer hecho de nuestra obediencia es bautizarnos. No hacemos nosotros esto de la confirmación como lo hace la Iglesia Católica, pero lo que sí hacemos es presentar a los pequeños, no otra vez porque la oración que hagamos por el bebé sea una oración como mágica, ¿no? Que mágicamente lo va a cuidar y que si no lo hacemos, el niño corre peligro, hermano, eso está lejos de la realidad. Pero cuando nosotros oramos por ese pequeño y lo hacemos en la iglesia, se hace de esa forma porque todos los que estamos allí nos estamos comprometiendo a cuidar, a velar por el bienestar de ese pequeño. Si vemos que sus padres están pasando momentos difíciles, nosotros nos hemos comprometido a estar ahí. Si nos damos cuenta que la familia está pasando por alguna necesidad, incluyendo la económica, nosotros como iglesia nos comprometemos a estar ahí. Si eso no es pastoreo, entonces yo no sé qué sea, hermano. Quizá yo creo que eso es tan importante, y hablaba yo apenas de esto hace unos días, que lo entendamos, porque cuando lo entendemos así, entonces nos damos cuenta que fuimos llamados a satisfacer necesidades. No las mías, sino las de todos. Tengo que pensar en mis hermanos. Cuando pienso en ellos los estoy cuidando, y cuando los cuido y satisfago alguna necesidad, cuando estoy siendo de influencia para ellos los estoy pastoreando. Todos somos llamados a eso. Claro que resulta difícil pastorear a las personas. En muchas ocasiones no nos damos cuenta de las necesidades de algunos, y muchos se quedan sin ser atendidos. Siempre, mi amado hermano, es bien doloroso escuchar a alguien en la iglesia que diga: estuve enfermo y nadie me llamó, nadie se preocupó. Otras veces, hermanos, he tenido la mala experiencia de hermanos, de personas angustiadas y lastimadas que dicen: ocurrió esto, ocurrió lo otro, y usted ni siquiera me llamó. Usted no se preocupa por sus ovejas. Nadie en la iglesia tuvo la atención de hacer ni siquiera una llamada. Hermanos, sucede de verdad que a veces las expectativas de las personas son muy altas, sobre todo cuando se trata del pastor, porque todo el mundo espera que el pastor siempre esté atento, que el pastor se entere de todo, que el pastor esté allí en todo momento. Pero se lo digo con honestidad y con humildad, y no trato otra vez de quitar o evitar una responsabilidad, pero como pastor yo no puedo estar en todas partes al mismo tiempo. La realidad es que aunque seamos pocos, se está haciendo cada vez más complejo atender las necesidades de todos. Debemos más bien estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, y si yo tengo una necesidad, tengo que estar abierto a que algún hermano en la iglesia, seguramente Dios utilizará a alguien para pastorearme, para fortalecerme, para consolarme, para corregirme, y no necesariamente tiene que ser solo el pastor.
Hermano, si eres uno de estos a los que no escuchas, si no es el pastor, quizá ahí estés batallando otra vez con tu falta de humildad. Porque quizá tú piensas que quién es el que te está diciendo esto, si es menos que tú, si sabe menos que tú, si tiene menos tiempo que tú en la iglesia, o si está más chamaco. Hermano, sé humilde. Sé humilde y pon atención. Dios puede usar a cualquier hermano para bendecirte, para edificarte, para llevarte nuevamente a tener una intimidad, una comunión con Él. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos en Cristo y no esperar, hermanos, a que otros hagan algo. Nosotros tenemos que atender esas necesidades. Usted me ha escuchado seguramente decirlo muchas veces, pero yo soy un convencido que cuando Dios me permite ver una necesidad me está dando una orden. Y yo creo que eso aplica para todos. Si Dios, hermano, a ti te está permitiendo ver una necesidad en una familia, en una persona, en un matrimonio, con los hijos, entonces Dios te está dando una orden, te está pidiendo que hagas algo. Y no es que tú vayas y le digas, pastor, fíjese que yo pienso que vaya. Hermano fulanito, mire que yo observé y siento que a ver si puede ir a visitarles, de echarles una llamada. Por supuesto que se puede apoyar en otros, pero hermano, si usted lo está viendo, si el Señor le permitió verlo, es porque el Señor seguramente quiere usarlo y tiene algo que decirle a este hermano. A través de usted, por supuesto. Si la necesidad, si la circunstancia lo supera, si usted reconoce que la situación es muy compleja y necesitan un apoyo espiritual quizá mayor o de más experiencia, hermano, usted no está solo. Por supuesto que puede buscar apoyo, por supuesto que ya sea de un servidor como pastor o algún otro hermano en Cristo, seguramente habrá quien esté dispuesto a ayudarle, a ayudarle a atender a esta otra persona para suplir su necesidad. Pero lo que definitivamente no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados, porque eso nos lleva incluso después a quejarnos de que nadie hace nada. Y eso es cierto muchas veces, incluyéndote a ti. Nadie hace nada. Y pienso, ahora que estamos pasando por estos momentos tan complicados y estamos sufriendo pues la pérdida, la muerte de muchas personas. Cuando alguien sufre la pérdida de un ser querido, pues la realidad es de que por lo menos en la iglesia muchos se apresuran, corren para consolar y sostener al hermano, lo cual es perfecto, eso está muy bien. Pero en muchas ocasiones, después del servicio funeral, cuando la tristeza muchas veces invade el corazón de la persona que extraña a quien ya no está con ellos, y a veces caen hasta en depresión, lo dejamos solo, la dejamos sola. Perdemos la sensibilidad cuando más se nos necesita. Y sí, quizá muchas veces enfrentamos las pérdidas de una manera diferente y quizá hay algunos que hasta busquen estar solos, pero en realidad están pidiendo a gritos apoyo, amor, ayuda. A veces ni siquiera hay que decir nada, solamente hay que estar ahí. Necesitamos, mis amados hermanos, ser esa clase de cristianos que se pastorean los unos a los otros, la clase de hermanos que el Señor desea que nosotros seamos. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús dice, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Jesús, hermanos, estaba hablando de la manera en que un pastor cuida a sus ovejas. Cuando las ovejas entran al redil al final del día, el pastor literalmente las examinaba una por una a medida de que ellas iban entrando. Él tenía que mirarlas, observarlas, y si alguna de ellas estaba herida, estaba lastimada, el pastor tenía que atenderla, y por eso se habla de curar sus heridas, y muchas veces lo hacían derramando aceite sobre los animalitos, ungiéndolos. Recuerde usted que esto también tenía alguna proporción medicinal. A través de esto ellos curaban a sus animalitos, sanaban sus heridas.
Y si yo entiendo bien, a eso es a lo que se refiere David cuando pensaba en el Salmo 23, cuando él dijo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No solamente se trata de que seamos especiales. Alguna ocasión yo leía, precisamente pensando en el Salmo 23, que cuando se habla de ungir la cabeza con aceite es porque muchas veces en aquellas regiones las moscas o ciertos insectos fastidiaban a las ovejas y les iban literalmente comiendo la piel, los iban lastimando, y parecía en ocasiones que incluso se quedaban hasta sin lana, sin pelo. Y lo que tenía que hacer precisamente el pastor era sanarlos, curarlos, atenderlos, y por eso los ungía con aceite, para evitar que más insectos se acumularan y llegaran a su piel y siguieran lastimándolo. Esa es la función, hermano, del cristiano cuando cuida y pastorea a sus hermanos en la fe. El Señor espera que como pastores cuidemos a nuestras ovejas. Claro que lo espera de mí, de un servidor como pastor de la iglesia, pero yo estoy convencido que Dios también ha llamado a muchos, quizá a todos, a cuidarnos los unos a los otros. Hay miembros, hermanos de iglesias, hermanos maravillosos y callados, que muchas veces no dicen nada y por lo mismo no reciben atención pastoral. Porque son hermanos que a veces son demasiado conscientes y mejor no dicen nada acerca de sus necesidades. Pero eso no quiere decir que no necesiten cuidado o que no necesiten apoyo. Hay otros, sin embargo, que con frecuencia caen en pecado y tienen siempre pastores a su alrededor tratando de ayudarles. Y hermano, es muy importante que todos nos veamos a nosotros mismos como ovejas, pero al mismo tiempo también como pastores, que podamos proveer de cuidado los unos a los otros. No podemos esperar que los líderes de la iglesia, y mucho menos que el pastor solo, se hagan cargo de todas las necesidades pastorales de la congregación. Hasta donde yo entiendo, somos responsables delante de Dios por cuidarnos los unos a los otros. Mire, amado hermano, cuando yo pienso en esto, y de verdad, no es otra vez que yo esté evitando cumplir mis tareas o hacer mi chamba, pero muchas veces nosotros oramos para que el Señor nos bendiga y nos permita crecer. Y cuando yo pienso en esto digo, ¿y como para qué queremos crecer si no somos capaces de amarnos y de cuidarnos los poquitos que somos unos a otros? Si quizá estos pocos esperan que el pastor sea el que pastoree, cuide, alimente, consuele, dé consejo a todos, para mí eso es una señal que no estamos listos para seguir creciendo o para crecer más. Hasta que la iglesia es consciente del valor, de la importancia que tiene el pastorearse unos a otros, en donde dejemos de pensar que esa es chamba de uno o de unos, para entender que es trabajo y responsabilidad de todos, yo estoy seguro que entonces el Señor va a permitir que el crecimiento sea aún mayor, porque encontrará corazones dispuestos para servirle y pastorear a las nuevas ovejas. La Iglesia Bautista Obra de Dios no es mi iglesia, es la iglesia de todos, hermanos, es la iglesia de Cristo. Solo cuando nos cuidamos unos a otros y nos pastoreamos unos a otros, seremos no solo alimentados correctamente, sino que también estaremos seguros y nos mantendremos en la dirección correcta, buscando ser apacentados y dirigidos para parecernos más al príncipe de los pastores, a Cristo Jesús. Pastorear no tiene que ver únicamente, hermano, otra vez, con un oficio, no tiene que ver con un trabajo, tiene que ver con una de las funciones de la iglesia, es un músculo. Si queremos funcionar, si queremos movernos correctamente, necesitamos entender el valor de cuidarnos unos a otros. Por eso este músculo es el pastoreo, el pastorado. Y lo lindo en todo esto, hermano, es de que pues no lo hacemos solos. El Señor está con nosotros, porque Él es nuestro pastor.
Así que yo le invito a que podamos en este momento pues tomar un momentito para poder orar. Vamos a orar. Recuerde, mi amado hermano, que es importante que nosotros busquemos alimentarnos, cuidarnos, orarnos por otros, preocuparnos unos por otros. Así que ténganlo en mente mientras hacemos esta oración y vamos a concluir después cantando juntos este coro que lleva por título El Señor es mi pastor. Padre, en esta tarde te agradezco la oportunidad de acercarnos a tu palabra y de poder primeramente, Señor, experimentar el ser pastoreados. Pastoreados, Señor, primeramente por ti, pastoreados quizá por alguno de nosotros, pero sobre todo, Señor, permite que como iglesia busquemos ser también esos hermanos que cuidan, que se preocupan por el bienestar de los que están a su alrededor. No permitas que la iglesia espere que solamente uno o unos cuantos sean los que suplan o cumplan con esta función. Permite que entendamos que todos somos llamados a cuidarnos, a preocuparnos los unos por los otros. Bendice, Señor, a nuestros hermanos enfermos, sánalos, obra en sus cuerpos. Padre, bendice a aquellos que están pasando situaciones complejas en cuanto a lo económico por haber perdido su trabajo. Bendice a las familias, Señor, guárdalas y protégelas en estos momentos tan difíciles. Sé con tu iglesia, Dios, y gracias por la bendición que nos das de poder contar con hermanos que se preocupan por nosotros, que nos pastorean. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos El Señor es mi pastor. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Hermano, le animo a que no deje de orar, esté intercediendo los unos por los otros, no dejen, ¿verdad?, de poner nuestras peticiones delante de Dios.
Si el Señor le permite observar alguna necesidad, le está dando una orden. Sea sensible, mi amado hermano, y dejemos de verdad que Dios nos use para mostrarnos amor, para cuidarnos los unos a los otros. Que el Señor les bendiga, si así Él nos lo permite. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana a las 7 en punto. Linda noche, mis hermanos, que Dios les bendiga.